Hachkima kimo ikilta waili leshtenka ken an yola lejanal pishal kunats aluk inilo. Beishan kintsaishan u niplola li titula kalemashko alcatala que no. Doy las gracias a las personas que me invitaron a venir a hablar sobre el Hanal Pishan y me da mucha alegría venir a compartir algunas ideas con todos ustedes. Ahora vamos a tratar de ver cómo ha cambiado o cómo este año ha cambiado la forma o va a cambiar la forma en que vamos a celebrar el Día de nuestros seres queridos. Ya con todos los problemas que hemos tenido durante estos meses, con tantas muertes, tantas familias que han perdido un ser querido, que han dejado incluso de practicar sus rituales, como es costumbre, cuando un ser querido está agonizando, principalmente en los pueblos tienen la costumbre de invitar a una rezadora y que esté con el agonizante durante todo el tiempo de su agonía rezando el credo. Y también como las familias acostumbran prender las 11 velas durante todo el tiempo de la agonía, que ellos llaman las 11 vírgenes, cosa que actualmente en este tiempo de muerte que ha ocasionado el COVID-19, no se ha podido practicar ninguno de esos rituales, ni las familias han podido ver el cuerpo de sus seres queridos, ni despedirse de ellos como es costumbre en el cementerio. Todas estas cosas que han sucedido, lo vamos nosotros a considerar como una prueba, tal vez, de la forma en que nosotros vamos a recordar a nuestros seres queridos durante este tiempo que viene dedicado a ellos, que es el mes de noviembre. Creo que, como todos sabemos, no podemos exponernos a la enfermedad, no podemos hacer todas las ceremonias que acostumbramos a hacer, pero tampoco debemos dejar que pase este tiempo sin tener presente a nuestros seres queridos que esperan de nosotros una manifestación de amor. Este tiempo en que dedicamos a nuestros seres queridos que están con Dios, es una oportunidad de agradecimiento a ellos, agradecerles los valores que nos transmitieron durante toda nuestra existencia. Además, como que no podemos hacer ya altares como acostumbran a hacer cada año, ni reunirse en familia para hacer esta celebración, sí sería conveniente tener esto presente, que el día 30 de octubre vamos a hacerlo como lo hacíamos antiguamente en los pueblos. El 30 de octubre, que cada familia, hayas perdido un ser querido o no, ponga un ramo de flores en la reja de su casa. Prenda una veladora por todos los que han fallecido. Esa es una forma en que nosotros podemos manifestar nuestro agradecimiento y nuestra alegría de que ellos saben que permanezcan siempre con nosotros. Ellos están presentes, ellos nos agradecen nuestro amor, aunque no hayamos podido estar cerca de ellos en el momento de su muerte. Sí sería conveniente, porque de antes en los pueblos, el día 30 de octubre, se ponían las flores encima de la albarrada, que es el famoso pujuk que le llaman.
El otro nombre que le ponen es Sensachuchil, que con trabajo lo puedo decir, ¿no? Para nosotros es el pujuk o shpakul. Eso poníamos sobre la albarrada y prendíamos velas. En los pueblos muy bien se puede hacer por las albarradas. Acá en Mérida, pues es un poco difícil, pero sí es bueno poner un ramo de flores. Eso no te lastima, no perjudicas a las personas, como tampoco te expones a que te contagies de la enfermedad que está pasando. Creo que esa es una manera de, si nosotros, todos los de Mérida y todos de los pueblos hacen eso, estamos mostrando nuestro cariño y nuestro agradecimiento a todas las personas que han fallecido estos últimos meses y los que han fallecido anteriormente, nuestros abuelos y todos nuestros parientes. Es una forma de recibirlos, de mostrarles que estamos con ellos. Ese sí sería bueno, no sé si las familias podrían hacer eso, sería una muestra de amor y una muestra de cariño hasta nuestros seres queridos. Tulakale bashtoke walik ich kaslantana, inkisut ichmaya. Awohlesh tulik ohanilat okubeti kukimi ya mako. Ya balnao mistuyilahop ukuchulu ushululu pamuk ulak obi. Mishtut abobe le kib sukut akob tuyoray tane le pamuko. Mishtu resarto becredo yiknale le kimen le yiknale le ulak kukuchuyoray tiobo. Tulakalehelo ya tio. Tulakalehelo tu kubeti ku con olta le balnaubo. Tu me matuyila bishu winkla lulak ob kub tiobi. Mishpacha huyakobo utsakobo utsok nip ola lopti te tukuchil muknalo. Lebetik tu ne kiwalik te siya ilak ish. Yo lama akuhanta le siya. Yo lama akuchkesh le kuhanit bakas kumano. Mentes utse akas kalak ish ikalakatsak ish hunchach nikte tuhola wotochesh. At abikesh le kip kesh suk betik kach uch yo le koto. Le waihoy loba. Ubeto shan utsako unchach le nikte tuhol uyoto chobo. Yete lup atikobo pechan wau pechan kip wau pechan veladora wau pechan foquito utiasasi kuntiklele ubele pishanobo beyala tonkach ucho. Entonces le tetu yo la talen igual tuntesho le te talen igual tesho. Yo la magpatak betik mishba yo la le klak o okupat kono. Le betik tune ole bashu bahach bah payal kabetu uyuchule le tek payalchi yo la lobo. Le te at ol tikeshti halioso ka ayanakob tushian helel. Ka ayanakob ka helel kupishano. Le tetun ki waitesho hach nip olali titula kalalakesh. Chen le ha inkatin waltitesh tilek ine kimeno kutan tiendu mes en noviembre. Agradezco a Sedeculta que me haya invitado para tener esta pequeña conversación con ustedes y también a todas las personas que me van a oír, que pues van a oír esta grabación. Tengan en cuenta que vamos a estar todos juntos pensando en todos nuestros seres queridos que han fallecido. Todos no queremos despedirnos nada más así que ya termine de hablar, sino también decirles que los voy a tener presente en mis oraciones. Quintakunip ola liti luno chilele sede culta alten katake chansik baltaweta lesha
Yeten shan insight te shu Dios botiki ikikanabu ilesh libash tiwala. Vale, kiwali shanteshe, mashan chen in sakach antela, sin bashe ikatin walteshe in yanik at all tikshan yola le pishano, tulaka le pishano alak esho, tulaka le mako kimot o kim loba, kabet kasiketen payalchi, hach nip olaltitesh, Hilaria Mascoye. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.